Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches. Tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de Epistemología de la Educación. El día de hoy tenemos una clase bastante interesante y te quiero hacer una gran pregunta. ¿Tú te equivocas o cometes errores? Con estas preguntas vamos a iniciar la clase el día de hoy. Voy a compartir dos videitos, dame unos segunditos. Ok, vámonos primero con lo primero. Vamos a observar los videos. Le vamos dando relevancia a esto que tenemos que ir trabajando. Dame un segundito. Listo, todo tuyo. Ahorita nos vemos, ¿eh? Ahora bien, es curioso que, aunque todo el mundo sabe qué terrible cantidad de información equivocada deja circular esa afirmación, que errar es humano, la parte consciente de la mente que computa las respuestas a los problemas y que hace hombre al hombre es absolutamente incapaz de errar. Este fue un descubrimiento sorprendente cuando se hizo, pero no tenía por qué serlo. Podía haberse deducido algún tiempo antes, pues es bastante sencillo y fácil de comprender. La verdadera capacidad de computar del hombre nunca se equivoca, ni siquiera en una persona muy seriamente aberrada. Observando la actividad de tal persona aberrada, uno podría suponer irreflexivamente que las computaciones de esa persona estaban equivocadas. Pero eso sería un error del observador. Cualquier persona, aberrada o clear, computa perfectamente según los datos almacenados y percibidos. Toma cualquier máquina calculadora corriente. Y la mente es un instrumento excepcionalmente magnífico, muy superior a cualquier máquina que ella invente en épocas venideras. Y plantéale un problema para que lo resuelva. Multiplica 7 por 1. Responderá correctamente 7. Ahora multiplica 6 por 1, pero continúa apretando el 7. 6 por 1 es 6, pero la respuesta que obtendrás es 42. Continúa apretando el 7 y plantéale otros problemas a la máquina. Están mal, no como problemas, sino como respuestas. Ahora, fija el 7 de manera que permanezca apretado sin importar qué teclas se pulsen e intenta regalar la máquina. Nadie la querrá porque obviamente la máquina está loca. Dice que 10 por 10 son 700. Pero, ¿está realmente mal la parte de la máquina que hace los cálculos o simplemente se le están proporcionando datos erróneos? De la misma manera, la mente humana, a la que se le exige resolver problemas de tal magnitud y con tantas variables como para confundir a cualquier mera máquina calculadora 1000 veces por hora, es víctima de datos incorrectos. Entran datos incorrectos en la máquina las respuestas equivocadas. Entran datos incorrectos en los bancos de memoria humanos. La persona reacciona de una manera anormal. Realmente, entonces, el problema de resolver la aberración es el problema de encontrar un 7 atorado. Ok, abusados con los conceptos, ¿eh? Ahora vamos a tocar otro concepto. El ser humano tiene, como dicen los indios navajos, en su interior un águila y un lobo. Yo os voy a contar una historia que procede del mundo de los navajos, en la zona de Nuevo México, que yo lo aprendí de una profesora de ellos. Fijaros hasta qué punto, queridos, esto que se ha convertido en la filosofía ancestral, esto que os voy a contar, ha estado presente en esta tribu navaja desde siglos atrás. Fijaros qué bárbaro. Dentro de mí está teniendo lugar una terrible batalla. ¿Estamos de acuerdo en esto o no?
Por un lado está el águila majestuosa. ¿Podéis reconocer en vosotros cosas magníficas? Cuando de repente mostráis un valor, un coraje, una generosidad, una audacia, una alegría, un entusiasmo, una pasión. Por un lado está el águila majestuosa. Todas las acciones del águila están llenas de verdad, de bondad y de belleza. ¿Os habéis dado cuenta cuando le ponéis entusiasmo a la vida, pasión, generosidad, compasión, capacidad de perdón, empatía, cordialidad? ¿Verdad que empiezan a pasar cosas maravillosas? Todas las acciones del águila están llenas de verdad, de bondad y de belleza. El águila que vive en mí vuela por encima de las nubes. ¿Acaso esos momentos donde a pesar de tu dificultad, a pesar de tu tristeza, a pesar de tu dolor, has dado un paso adelante? Has dicho sí a la vida. Has echado una mano a alguien. ¿Verdad que has subido por encima de las nubes? No. El águila de mí vuela por encima de las nubes y aunque a veces baja a los valles, ¿pensáis que las personas más generosas, más valientes, más audaces, más compasivas no bajan a veces a los valles y tienen noches oscuras? ¿Os parece? ¿Pensáis que siempre están en estado de flotación, como un globo de helio? Y aunque a veces baja a los valles, siempre deposita sus huevos en la cima de las altas montañas. ¿Qué quiere decir? Que está plantando semillas, semillas de coraje, de ilusión, de determinación, de pasión, de compromiso, de compasión en los lugares más altos, donde el ser humano toca las estrellas. Siempre deposita sus huevos en las altas montañas. Pero dentro de mí también vive un terrible lobo. ¿Sí o no? Él representa lo peor que hay en mí. Esas veces que dices, qué mal padre soy, qué mala madre soy, qué mal hermano soy, qué mal hijo soy, qué mal ciudadano soy. Que uno se ataca, ¿verdad? Representa lo peor que hay en mí. Se sustenta sobre mis propias caídas. ¿Verdad que cuando uno se cae, lo típico es qué torpe eres? ¿Verdad? Cuando uno comete un error, pero otra vez el mismo error. ¿Cuánto usamos la culpa y la vergüenza para autoflagelarnos, verdad? Se sustenta sobre mis propias caídas. ¿Ves? Te lo dije. No eres suficientemente bueno, no eres suficientemente buena, no mereces ser querido, querida, etc. Se sustenta sobre mis propias caídas y justifica su presencia diciendo que él es también parte de mí. ¿Quién ganará esta gran batalla? Aquel a quien yo cada día alimente. Hoy, queridos, vamos a alimentar al águila. Soy Mario Alonso Puig y esto es Mentes Expertas. Pues con estos dos conceptos iniciamos la clase del día de hoy. Vamos a hablar de el error. ¿Cómo podemos hablar del error desde conceptos tan ambiguos que ya existen en la sociedad? Hablar del error no es hablar, sobre todo en el terreno de la educación, es totalmente diferente, ¿no? Pero hablar del error no es hablar de lo que conocemos simplemente. Vamos a darle con todo al tema del día de hoy. El error para la epistemología, que ya quedamos, que es la ciencia que se encarga del estudio del conocimiento, así nada más de esto que estamos hablando. ¿Ok? Un error se define como la creencia, repito, la creencia errónea de poseer conocimiento, y vele anotando ahí, porque esto es bastante importante, creencia errónea de poseer conocimiento, confundiendo lo falso con lo verdadero o viceversa. En cualquiera de los dos extremos, el error tiene competencia, ¿no? En la ostentación y en la ignorancia. Lejos de ser un fallo absoluto, porque eso corresponde a otro tipo de términos o de conceptos, el error es central para el aprendizaje. Repito, el error es central para el aprendizaje y el progreso científico, actuando como un motor para la corrección, la construcción de saberes a través de la teoría del ensayo y error
y la validación de hipótesis a través de la eliminación de falsedades, que no es el mismo concepto de, este, de errar, ¿no? Debemos de entender como conceptos claves en el error, que el error tiene una naturaleza y que en educación a nosotros nos va a servir mucho hablar de esta naturaleza, ¿no? La naturaleza del error, ¿en qué consiste? En creer que se sabe algo que no se sabe normalmente o regularmente, porque ahorita vamos a hablar un poco de estadística. eh, el ser humano tiende a creer que se sabe o que se conoce mucho, y eso es algo que nos pasa a menudo este, y a lo largo de toda la vida humana o de la existencia humana, porque a medida que vamos creciendo vamos entendiendo que el conocimiento no lo es todo, ¿no? Que existe un conglomerado de situaciones, de contextos, de personas, de saberes que le van dando origen a la verdad, como ya veíamos la clase pasada. El entendimiento no se adhiere a lo falso a menos que se confunda con la verdad. Y para que esto suceda, pues debe de haber una relación o una coexistencia del ser humano en el universo. No podemos decir que algo está sucediendo o que algo está pasando, porque muchas veces no tenemos la certeza. ¿Ok? El error tiene un rol constructivo desde un punto de vista epistemológico, desde esta misma área, como evidencia ante las dificultades de aprendizaje. Sirve para replantear situaciones funcionando como pasos necesarios para la adquisición de nuevo conocimiento. Y esto es algo que podemos observar y podemos leer específicamente en aquellas personas que confunden la capacidad constructiva del error con la resiliencia, que son dos conceptos totalmente diferentes. Anótalos así: la capacidad constructiva o el rol constructivo del error con la resiliencia no se pueden asimilar, no se pueden equiparar. Equiparar es la palabra correcta. ¿Ok? Ahora vamos a observar que desde la perspectiva de Karl Popper sostuvo que el conocimiento científico avanza por el método de ensayo y error. Es decir, para que se generen resultados, pues debemos tomar o tener en cuenta que sin los errores no existiría progreso, así tal cual, ¿no? No es como que se eliminen los errores, porque los errores al final del día, se cometan o no, ahí siempre estarán, pero generan aprendizaje. Y estos aprendizajes pues se vuelven fundamentales para el objetivo, ¿no? Para la consecución del resultado. Dame un segundito. Ok. Hablamos de que en el error existe un obstáculo epistemológico. ¿A qué nos referimos con un obstáculo epistemológico? Bueno, pues hacemos referencia a que si el conocimiento no es objetivo, por decirlo de la manera correcta, si el conocimiento no es objetivo, estamos forzando el proceso a un mal término o encaminándolo a un mal término, ¿no? Eh, Deberíamos encontrar el error de manera fácil si supiéramos cuál es o a qué alude. ¿Ok? Encontramos como teorías de la verdad y el error la teoría de la correspondencia, el coherentismo, el pragmatismo, el intuicionismo. Cada uno ofrece una perspectiva diferente sobre cómo se origina y cómo se reconoce el error. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellas. Te voy a dejar estas dos referencias. Déjame quito ahí si quieres sacar el screenshot para que las leas, porque tienen una relación completa al error.
¿ok? Y vamos a observar la posibilidad del error. ¿Qué tan posible es que un error suceda? No podemos decir, es que miren, es un tema objetivo, pero subjetivo al mismo tiempo, pero no de manera central, sino de manera colateral. ¿A qué me refiero? La posibilidad del error. ¿Qué posibilidades existen de que un error se pueda presentar? Hazte esa pregunta. Yo te preguntaba al inicio de la clase. ¿Alguna vez te has equivocado? ¿Alguna vez has cometido un error? Porque no son cosas como que podamos tomar ahí así porque sí a la ligera, ¿no? Si nos vamos al dato estadístico de cuántas veces suceden los errores o a cuántas personas le ocurren errores, encontramos una probabilidad interna. O sea, si yo cometo un error, es porque no genero actos conscientes, ¿no? Existen fallos, desviaciones, inexactitudes en los procesos, en los registros, en las mediciones, a pesar de que pueden existir estándares o controles establecidos. La posibilidad del error en la epistemología tiene que ver con la teoría del conocimiento, ya que esta misma pone en tela de juicio la capacidad, ojo, la capacidad humana para alcanzar la verdad absoluta y la fiabilidad de nuestras facultades cognitivas. Esto tú ya lo sabes porque pues eres un licenciado, un futuro licenciado, licenciada en pedagogía. Pero, ¿cómo asimila una persona normal el error? Esta posibilidad de entender que nuestras capacidades tal vez no están al alcance o tienen límites porque no las hemos desarrollado, no nos las han desarrollado o en el peor de los casos, las dos. ¿Cómo entender que nuestras capacidades cognitivas tienen un alcance? Bien dicen por ahí en algunos aspectos metafísicos que las cosas no se te empiezan a dar hasta que no estás preparado para ellas, pero ¿cuándo te vas a preparar? ¿O cómo te vas a preparar? Pues solamente a través de cometer errores, ¿no? Hablamos hablamos que el error se define como una falsedad ante el conocimiento que es interpretada como verdadera y justificada, funcionando como una creencia falsa, que a menudo se disfraza de conocimiento. Mira qué manera de cometer errores. Y ya te iba a decir, yo recomiendo, pero en perspectiva, suelo emitir el comentario, que es más acertada la frase, suelo emitir el comentario de las creencias falsas, de aquello que no está justificado, de aquello que no tenemos la capacidad de entender. El error como problema epistemológico surge como una perspectiva desafiante, ¿ok? Para una definición tradicional del conocimiento, algo que está justificado a través de la ciencia, que ya vimos en las clases pasadas, y es que si podemos estar justificados en creer algo que es falso, la posibilidad del error es constante, ya sea por una religión, un dogmatismo, por diferentes situaciones, ¿no? Es ahí en donde nosotros podemos encontrar que el error puede suceder. Ahora, si nosotros nos planteamos esta situación, pues el error siempre o casi siempre contrasta con el conocimiento. Esta posibilidad del ensayo y error no tiene que ver con el acierto y el error. El error es opuesto al conocimiento verdadero, es el desconocimiento total, pero, pero a menudo es inseparable de la búsqueda de la verdad, por esta situación que platicábamos, ¿no? Que el error nos acerca cada vez más al resultado, el error nos acerca cada vez más a la consecución de objetivos. Tenemos tipos de error, anótale ahí, déjame voy tantito, se nos está acabando la pila. Tipos de error. El primero de ellos que vamos a estudiar es el error perceptual. Anótele bien, como dijeron por ahí. Este error perceptual tiene que ver, así como su nombre lo dice, con la percepción
de un objeto real como otro objeto. ¿Cuándo? Cuando cada uno de nosotros malinterpretamos sus propiedades. Y qué importante sería entender o conocer la realidad desde la naturaleza del objeto, desde el sujeto cognoscente del que hemos hablado en muchas otras clases, ¿no? Eh, es que yo veo como que haces esto o como que no haces esto. Entonces, bueno, eso es lo que tú ves, pero en lo que en realidad pasa es que sí estoy trabajando, ¿no? O que sí pinté esto, o que sí hice mi tarea. Y en una relación educativa no es lo mismo entender la realidad porque muchas veces como docentes ya traemos esta carga predeterminada de decir, si no entrega, por ejemplo, un alumno que llega tarde, ¿no? Un tipo de error perceptual es que el alumno que llega tarde lo hace por gusto y de repente un día se le muere un perro, un gato, un tío, un primo, pasa el tren, no sé, X situación, ¿no? Y nosotros creemos que ese alumno tiene todas las ganas de llegar tarde a cualquier lado, ¿no? Y a veces el error que cometemos es de percepción, ¿no? De que el objeto real que es el alumno le estamos añadiendo una característica o estamos malinterpretando sus propiedades. A lo mejor no sabemos si trabaja toda la tarde, toda la noche para mantener a su familia y por eso siempre anda llegando tarde. Este error es un cliché en el cine, porque cuando te das cuenta del objeto o del sujeto y cómo interactúa, pues tiendes a interpretar de manera correcta las propiedades, ¿no? Después tenemos el error por misconcepción, en donde atribuimos cualidades falsas a un objeto o subestimamos las verdaderas. Ojo aquí porque en la mayoría de los procesos que encuentres este tipo de error, te vas a llevar una, pero una gran sorpresa. Eso te lo voy a dejar ahí como dato de vida. Existen las teorías del error que en la epistemología occidental, que es la que casi siempre estamos estudiando, pues están ligadas a la teoría de la correspondencia, que nos dice que el error surge, cuando la creencia no corresponde con la realidad objetiva. De esto estamos hablando, ¿no? El coherentismo. El error ocurre cuando una creencia no encaja coherentemente con el sistema de creencias aceptadas. Y es eso, ¿no? Saber que una idea se convierte en una creencia que no encaja con el sistema de creencias aceptadas. Así de fácil, así de sencillo, lo que tú piensas para mí es un error porque como no entra en mis ideas, no lo puedo validar. Una teoría del error epistémico que niega la existencia de razones epistémicas válidas para sostener ciertas afirmaciones, sugiriendo que muchos de nuestros juicios fundamentales están nada más y nada menos que equivocados. Ahorita te voy a poner un video para que veas un poco del error, porque el error también es un tema cultural, ¿no? Tenemos ante estas posibilidades del error situaciones que pueden ocurrir o no, pero, o sea, repito, la parte importante y quiero que te quedes con ella y quiero que la tengas bien en cuenta es esta. Eh, ¿Qué posibilidad hay que existe el error? Y no podemos decir, pues, posible que exista un 50-41 porque eso ya es hablar de probabilidad, pero el error tiene una posibilidad natural, latente y presente. ¿Ok? La postura sobre la posibilidad del error define el enfoque epistemológico a través de teorías, bueno, corrientes como el escepticismo, que duda de la capacidad humana para conocer la verdad, enfatizando una alta probabilidad del error. También tenemos el dogmatismo, que asume que el conocimiento verdadero es posible sin dudar sistemáticamente de la posibilidad. ¿Ok? De eso estamos hablando, ¿no? El criticismo propone examinar todas las afirmaciones de conocimiento para filtrar el error, reconociendo la fragilidad del entendimiento humano. En cualquiera de las áreas podemos encontrar
una constante, la capacidad humana, la posibilidad de entendimiento o de conocimiento, porque esto va a variar dependiendo de quién, cómo y por qué lo diga. Obviamente, al ser parte de una raza o de la especie humana, la postura sobre la posibilidad del error, más allá de definirse en un enfoque epistemológico, se enfrenta a una posibilidad, repito, presente, latente y constante. Porque mientras el ser humano tenga sed de conocimiento, de crecer o avanzar, el error es una constante, pero hay que ver cómo determinamos el error. Desde el punto de vista científico, el error no es solo el fallo, ¿ok? No se remite solamente al hecho, sino un elemento de estudio. No es la negación del conocimiento. Es más probable, aquí sí es más probable que sea una carencia del mismo o una posibilidad o una habilidad diferente para ver las cosas. Identificar el error como docentes, como pedagogos, es fundamental, ¿ok? De hecho, hasta debería de ser una de las principales habilidades. Es una característica, así lo vamos a decir, del docente. ¿Para qué? Para la construcción de conocimiento sólido, convirtiéndose a menudo en una forma de conocimiento negativo. Ahora, cuando nosotros hablamos del error en la ciencia, pues también debemos de hablar en la epistemología, y es que errar en la ciencia no es lo mismo que observar las causas del error en epistemología. Estas causas son denominadas, ay, estas causas son denominadas como obstáculos epistemológicos, y la aplicación de conocimientos previos fuera de su dominio de validez tiene que ver de algunas inercias mentales, de algunas preconcepciones, porque como todo aquello que realizamos está en la mente, pues sí tiene una implicación, pues debemos decirlo, ¿no? Una implicación grande, no solo en la vida personal, sino en el contexto inmediato. Estas causas se originan cuando el conocimiento acumulado dificulta la construcción de nuevos saberes. Por ahí existe una frase que dice, mucho saber afecta. ¿Ok? Porque mi cerebro hay que irlo desbloqueando poco a poco, ¿no? Hay que darle descanso, hay que darle alimentación, hay que darle horas de sueño, hay que mantenerlo hidratado, suplementado, porque a partir de todo lo anterior podemos saber o podemos decir que la construcción de nuestros nuevos saberes van a estar o serán más orgánicos, ¿no? Entonces, ante ¿qué causa el error? Agotamiento, burnout, cansancio, exceso de conocimiento también. Las principales causas del error son obstáculos epistemológicos de los que hablaba Bachelard, como una experiencia básica y conocimiento general, es decir, tomar lo cotidiano como explicación científica que no está basada en un hecho fundamental. El conocimiento pragmático, lo que se adquiere a través de la práctica, no porque lo sepas hacer, quiere decir que estás en lo cierto. El concepto teórico va más allá de la praxis. El conocimiento verbal, que son explicaciones basadas en metáforas o palabras que se convierten en obstáculos. Y el peor de todos los males, las causas del error, el realismo ingenuo. Esta creencia de que las cosas son tal como las percibimos. El reduccionismo epistemológico, hiperbolizar un enfoque, por ejemplo, un mecanicismo, un biologicismo, un economicismo, ignorando la complejidad del fenómeno, es decir, nada más observar una sola parte, reducirnos al conocimiento más vago, o más escueto, ¿no? Del que estemos hablando. Ahorita te voy a poner un ejemplo de esto y las contradicciones que también existen por aquello de la verdad, la certidumbre, la certeza y el error de los modelos epistémicos, es decir, las discrepancias, esta es la palabra correcta, las discrepancias entre autores, entre métodos, entre corrientes provenientes de diferentes paradigmas. ¿Por qué? Porque el ser humano no es la ciencia, el ser humano y su historia no son procesos del todo exactos.
Entonces, ante una nueva perspectiva, una nueva posibilidad de error o una nueva causa. El error como parte del sistema, ya que la verdad y el error ya dijimos que coexisten. Los intentos de control pueden generar nuevas cegueras o sesgos en este caso y, por supuesto, la inercia del conocimiento. Esta tendencia a mantener teorías antiguas que la ciencia ya superó. Voy a poner un video, quiero que le pongan muchísima atención. Dame un segundo. El error surge, el error surge a través del conocimiento. Vamos a ver la posibilidad del conocimiento. Dame un segundo. Hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar del segundo problema del proceso del conocimiento, que se llama la posibilidad del conocimiento humano. Vamos a ver en esta presentación que la posibilidad del conocimiento humano es un problema filosófico sin solución definitiva, que siempre se presenta cuando queremos explorar, describir, explicar, interpretar o comprender cualquier fenómeno de la realidad, ¿sí? Dicho problema se puede abordar utilizando distintos supuestos filosóficos. Son 6 los supuestos filosóficos que se pueden adoptar para abordar el problema de la posibilidad del conocimiento. El primero de ellos es el dogmatismo, el otro es el escepticismo, el subjetivismo, el relativismo, el pragmatismo y el cristicismo, ¿sí? Estos criterios filosóficos o estas visiones filosóficas van a depender de las facultades que son la razón y los sentidos que la persona que conoce ponga en práctica. Si yo pongo en práctica cuando quiero conocer algo, la razón, bueno, pues hay determinados, ¿cómo se llama? Visiones filosóficas que tienen que ver con la razón. Pero si yo lo que pongo en juego son los sentidos, cuando quiero aprender algo, entonces hay determinadas visiones filosóficas que tienen que ver con los sentidos. Pero si yo pongo tanto la razón como los sentidos, pues también habrá algunas posturas filosóficas que adopten, ¿sí? Tanto la razón como los sentidos al momento de aprender, ¿sí? O conocer algún fenómeno. ¿Ok? Las facultades que uno pone en práctica, ya sea que yo ponga en juego la razón o que yo ponga en juego los sentidos, también van a depender de los intereses de la propia persona que conoce. Si yo quiero que la realidad se mueva, es decir, que no sea una sola, sino que se pueda adaptar o que pueda cambiar dependiendo del contexto, de las circunstancias, pues entonces estaré adoptando alguna visión filosófica como el subjetivismo, el relativismo o el pragmatismo, ¿sí? Pero si quiero que permanezca inmóvil la verdad, ¿sí? ¿Ok? Que no se mueva, entonces, ¿sí? Tomaré como visión filosófica a lo mejor el dogmatismo y el escepticismo. En cambio, si quiero que tenga estados intermitentes de movimiento y quietud, pues entonces estoy haciendo referencia al criticismo. ¿Ok? Hasta aquí estamos claros. Bueno, vamos a ver la primera posibilidad del conocimiento, ¿sí? Que es el dogmatismo. Esta posición epistemológica, para ella no existe el problema del conocimiento, es decir, asume que siempre el sujeto va a poder conocer al objeto. Siempre va a ser posible que el sujeto conozca al objeto. En otras palabras, el dogmatismo defiende la obediencia ciega a determinados principios, así como a la autoridad. Es decir, acepta las cosas sin criticarlas y no pone o no pregunta si existe algún fundamento para que las pueda uno considerar o no, ¿sí? Acepta simplemente por el argumento de autoridad. Y aquí, por ejemplo, tengo algunos ejemplos y quiero que ustedes distingan, ¿sí? ¿Cuál sería un ejemplo de dogmatismo? La percepción de la gente de color por el Ku Klux Klan, la teoría de la rotación de la Tierra de Galileo, la ley de la gravitación universal. Bueno, la ley de la gravitación universal, antes de que se vuelva ley, sí, era teoría. Y es a través de procesos y pruebas que se estuvieron haciendo, de comprobaciones, que se llegó a considerar ley. Correcto, entonces hubo un proceso de cuestionamiento de esta. Entonces, este no es un ejemplo de dogmatismo. Lo mismo pasó con la teoría de la rotación de la Tierra de Galileo, ¿sí? Se quería comprobar
¿cómo es que dices eso, que la Tierra gira alrededor del Sol? ¿Sí? Bueno, hasta que se logró comprobar, ¿sí? A través de observaciones de los astros, ¿sí? Que efectivamente era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Pero algo que no se cuestiona, que no cuestiona la gente de Kushran, es la percepción que ellos tienen de la gente de color, que son personas inferiores. ¿Sí? Eso no lo cuestionan, no se preguntan si hay algo que realmente les haga estar seguros de que son personas inferiores la gente de color. No se lo cuestiona, simplemente lo aceptan por dogma, por principio de autoridad, porque alguien así se los inculcó. ¿Ok? Esto es el dogmatismo. Muy bien. Luego llegamos a la segunda posibilidad del conocimiento, que es el escepticismo. Esta posición epistemológica sostiene que el conocimiento no es posible. Es decir, no podemos conocer nada completamente. Solo podemos conocer las cosas de manera parcial. No hay verdades absolutas. ¿Sí? Esto es lo que sostiene el escepticismo. Duda de todo. ¿Sí? ¿Ok? Duda de toda la información, y como duda de toda la información, siempre pide pruebas de ella. Si va, por ejemplo, si yo digo, el estilo de crianza de los padres afecta el nivel de comprensión lectora de los niños de sexto grado de primaria. Si yo digo esta afirmación, bueno, el escepticismo desde el punto de vista, compruébamelo. ¿Cómo sabes esto que estás diciendo? Me pide pruebas de todo lo que esté yo afirmando, ¿correcto? Por ejemplo, aquí hay algunas frases que tienen que ver con el escepticismo. La primera, nunca llegarás a conocer la verdad. Está afirmando que no hay verdades absolutas, solo relativas, nunca hay verdades acabadas, ¿sí? Solo incompletas. No digas así es, sino me parece que es. O sea, no digas así es porque no estás completamente seguro. En cambio, di mejor, me parece que así es, o podría ser, ¿ok? Porque nunca estás seguro de todo, entonces prefiere hablar en estos términos que hablar en este término. ¿Ok? El siguiente ejemplo dice, la diversidad de opinión existe entre los sabios igual que entre los ignorantes. O sea, la diversidad de opinión no es muestra de que algo es verdadero o falso, simplemente se da tanto en las personas inteligentes como en las personas sin conocimiento. ¿Correcto? ¿Ok? También dice aquí, cualquier opinión que yo tenga puede ser repudiada por personas igual de listas y preparadas que yo y con argumentos tan válidos como los míos. O sea, que todo lo que yo digo, todo lo que yo afirmo, ¿sí? También puede haber otra persona, ¿sí? Igualmente inteligente que yo, ¿sí? Que dé argumentos válidos de lo que yo estoy diciendo, es falso. O sea, mi verdad no es una verdad absoluta, sino es una verdad relativa, es una verdad incompleta, no acabada. ¿Correcto? A esto se refiere el escepticismo, es otra posición. Recuerden que tanto el escepticismo como el dogmatismo son aquellos que hacen que la verdad, ¿sí?, sea fija, ¿sí? O sea, ¿y cuál es la verdad del escepticismo? Que hay que dudar de todo. ¿Y cuál es la verdad del dogmatismo? Que aceptes esto sin preguntar por qué. ¿Ok? Muy bien, continuamos. La siguiente posibilidad de conocimiento es el subjetivismo. Es una corriente epistemológica que considera que algo puede ser verdadero para una persona, pero no para otra. Aquí ya la realidad, la verdad se mueve, la realidad se mueve, ¿sí? Es decir, que el conocimiento es relativo al contexto cultural de la persona o de fenómeno donde se presenta el fenómeno. Se toma como factor de verdad a la individualidad psíquica y material de cada sujeto en particular. Es decir, cada uno tiene su propia verdad, ¿sí? No hay una verdad universal y absoluta, ¿sí? ¿Ok? El cual asume siempre la variable, por lo que considera imposible trascender hacia una verdad absoluta y universal. ¿Ok? Ejemplos de subjetivismo puede ser el aborto y la eutanasia deberían ser legales en todos los países del mundo, de modo que las personas sean libres de decidir. ¿Es esto? Hay corrientes, por ejemplo, que sostienen esta afirmación, en tanto que, por ejemplo, las iglesias dicen que la eutanasia pues, y el aborto pues, no son comportamientos éticos, ¿sí? Y entonces
Como verán, para unos son válidos y para otros pues son falsos, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ok? También este otro ejemplo dice la legalización de la marihuana se debe extender a todos los países. O la belleza es algo subjetivo, algo que puede parecer a ti bonito y a mí me puede parecer feo, ¿sí? Algo que puede parecer a ti elegante y a mí me puede parecer no elegante, ¿correcto? ¿Sí? Lo mismo con la legalización de la marihuana. Hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. Para algunos es verdadera esta afirmación, pero para otros es honesta, ¿ok? Vamos a otra corriente, a la cuarta posibilidad del conocimiento, que es el pragmatismo. Este pragmatismo es una corriente epistemológica que considera que el conocimiento humano tiene sentido solamente en el campo de lo práctico. Es decir, solo es verdadero aquello que se puede aplicar, ¿sí? Que te puede dar resultados, ¿sí? Eso es lo verdadero, ¿sí? Eso es lo que dice el pragmatismo, ¿sí? Como verán, el pragmatismo pues busca la vinculación de los pensamientos con los fines prácticos. O sea, solo un pensamiento o un conocimiento es verdadero si tiene una aplicabilidad. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos? La piedra angular del pragmatismo, dice la diapositiva, ¿sí? Se relaciona con la idea de la verdad, al considerar que el conocimiento objetivo podría ser imposible. Sin embargo, acepta que puede definir la verdad como aquello que funciona de nuestra limitada forma de experimentar la realidad. Es decir, aquello que me permite que yo pueda darle un uso, una aplicación, ¿sí? Eso es un conocimiento pragmático. Y aquí hay algunos ejemplos de conocimientos pragmáticos. Cuando un partido político hace un pacto con otro partido político, aunque sean de ideologías distintas, hacen un pacto para conseguir cosas, ¿correcto? Entonces, están haciendo, ¿sí? Ahí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Están aplicando el pragmatismo, se unen, ¿sí? No porque coincidan sus filosofías, sus plataformas políticas, sino por conveniencia, por lograr un propósito, ¿ok? Otro ejemplo es, a un estudiante le gusta mucho la música, pero elige estudiar ingeniería porque tendrá más opciones de encontrar un trabajo. Proceder así es proceder de forma pragmática. Sí, a mí me hubiese gustado a lo mejor ser, como se llama, comediante, pero pues no, terminé de maestro, ¿sí? Y entonces, ¿por qué lo hice? ¿Y por qué lo hice de maestro? Pues entre otras cosas, cuando yo tomé la decisión de prepararme para dar clases, ¿sí? Pues lo hice pensando primero, quiero decirlo, en tener periodos de vacaciones que coincidieran con los de mi familia, ¿sí? En tener, ¿cómo se llama? Pues, estos periodos de descanso que coincidan con los de mi familia, pero también porque, pues, vi que tenía yo la posibilidad o tenía la manera de poderme hacer fácilmente de un trabajo sin mucho esfuerzo, ¿sí? ¿Ok? Eso es por lo que a mí me llevó a tomar la decisión de ser, por ejemplo, profesor, ¿no? Sí, fui pragmático en ese sentido. Cuando yo decidí estudiar estadística y no estudiar álgebra, aunque me gustaba mucho el álgebra, sí, pues decidí porque dije, pues, álgebra, si estudio álgebra, en la Facultad de Matemáticas, si no me contrata la Facultad de Matemáticas, pues toda la maestría y todos los conocimientos de álgebra que yo pueda tener, no los voy a poder aplicar en ningún campo, porque ese tipo de álgebra que te enseñan en la maestría, pues solo se aplica en la Facultad de Matemáticas. En cambio, decidí, voy a estudiar mejor estadística, porque estadística, sí, me van a poder contratar en cualquier lado. En todos lados se necesita la estadística. También razoné de manera pragmática, ¿sí? ¿Ok? Comprar en el desierto una botella de agua por un precio de 1,000 euros, para algunos dirán, qué tonto. Bueno, si te estás muriendo de sed, pues la pagas si tienes 2,000 euros, ¿correcto? Sí, estás procediendo de forma pragmática. Un hombre no soporta a su suegra ni las tonterías que dice, pero sabe que si discute con ella, con su suegra, y le dice lo que piensa de ella, pues su mujer se va a enojar con él. Entonces prefiere quedarse callado y no decir nada, ¿sí? Eso también es ser pragmático. Sé las consecuencias que puede traer que yo proceda de una forma, ¿sí? Entonces, mejor para estar tranquilo, para no tener conflictos con mi esposa, que no quiero tenerlos, pues mejor no le digo nada a mi suegra.
pasamos a la número 5, que es el cristicismo. El cristicismo, ¿sí?, es una doctrina epistemológica desarrollada por el filósofo Immanuel Kant, que pretende establecer los límites del conocimiento. Pero, ¿en qué sentido busca establecer los límites del conocimiento? Pues, es decir, quiere decir, ¿qué tanto del conocimiento proviene de la razón y qué tanto del conocimiento proviene de nuestros sentidos? ¿Sí? En ese sentido, pretende establecer los límites. En otras palabras, dice la diapositiva, afirma que lo conocido es el resultado de la aplicación de las facultades del intelecto al objeto del conocimiento, ¿sí?, siendo que las características de aquello que se conoce provienen del objeto conocido. O sea, entran en juego los sentidos, pero también entra en juego el intelecto, ¿sí? ¿Ok? Esto es lo que afirma. Por ejemplo, esta figurita que les puse aquí, que no la puse de adorno, la puse para que pudiéramos, si yo le quiera, hágame una comparación entre estos dos personajes que están aquí poniendo, que aparecen aquí en la figura. Háganme una comparación entre ellos. Algunos de ustedes, ¿sí? O sea, a lo mejor empezarán a decir, pero una posible comparación es que el sexo, uno es hombre y el otro es mujer. Otra comparación es que ambos tienen un animal. Esa es otra comparación, ¿sí? Otra posible comparación, todos los dos son campesinos, el tipo de ropa que utilizan, ¿ok? ¿Sí? Como verán, hay muchas cosas que vinieron de los sentidos de lo que yo observé de la figura, pero los criterios que establecí, que fue el sexo, que fue el tipo de vestimenta y que se ve el artículo que sostienen en sus manos, esos criterios, ¿sí?, yo los saqué de mi razón. ¿Sí? Y eso es de lo que habla el criticismo, ¿sí?, que hay parte del conocimiento que proviene, ¿sí?, de los sentidos, pero también, ¿sí?, como dice aquí, hay parte que proviene de la estructura de la inteligencia que conoce. ¿Ok? Bien. Ejemplos, las ciencias en su totalidad. Todas las ciencias tienen parte de los sentidos, tienen parte, ¿cómo se llama?, de lo que observamos, ¿sí? Y tiene parte de razonamiento también, ¿sí? En un juicio se busca la veracidad de los hechos mediante pruebas, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Recolectamos información a través de los sentidos, ¿sí? ¿Ok? Huellas, ¿cómo se llama? Audios, videos, ¿sí? Y razonamos a través de ellos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Sobre cómo pudo haberse dado un determinado hecho. ¿Ok? ¿Estamos? Eso es, ¿sí?, el cristicismo. Muy bien, pues hasta aquí con esta presentación. Gracias. Excelente, excelente. Vamos a abordar estos términos a través de un resumen para que nos podamos dar cuenta de pues de lo que realmente implica, ¿no? De lo que realmente podemos llegar a entender desde una perspectiva epistemológica. Digo, o sea, no está de más que podamos entender de todas las áreas, pero tampoco quiero que se casen con el concepto de que todo lo que estamos viendo aquí es la totalidad. Literalmente, pues sería un error irnos con esa perspectiva, ¿no? Cuando sabemos que existen otras características para la verdad, la certeza, el error o la incertidumbre. Vamos a hablar de manera muy rápida de estos enfoques, ¿no? Quiero que le saques screenshot, que le pongas pausa para que quedemos, pues, súper integrados, ¿no? De la información que vamos a tocar en esta forma, ¿no? Ahora, sabemos que estos enfoques son el dogmatismo, que asume la posibilidad del conocimiento sin cuestionamientos, ¿ok? Confiando en que sujeto y objeto pueden relacionarse directamente. El escepticismo niega, como ya vimos, toda la posibilidad de conocer la verdad en absoluto, dudando de la capacidad de los sentidos o de la razón,
por obvias razones de la especie humana. Tenemos el subjetivismo y relativismo que limitan la validez del conocimiento al sujeto que conoce o al contexto cultural histórico, negando verdades universales. El pragmatismo que define la verdad como lo útil, lo valioso o lo funcional para la vida práctica, abandonando la búsqueda de una realidad absoluta. Y el criticismo que veíamos ahorita por una propuesta intermedia de Immanuel Kant, que confía en la razón, pero examina sus límites antes de aceptar el conocimiento como verdadero para evitar dogmas. ¿Ok? Todas estas teorías buscan responder si el sujeto puede aprender con H, aprender el objeto de estudio, y de lo contrario, pues tendríamos que ver ahí otro tipo de perspectiva. Digo, a mí de manera personal, es de las que más me gusta, de las que más se me facilitan, pero repito, no siempre lo que nos funciona a unos, o no siempre lo que percibimos unos, quiere decir que sea lo correcto, o decir que sea lo real, o la certidumbre para todos, porque esa es otra cuestión. Más allá de la percepción, o más allá del conocimiento, debemos de entender que el ser humano es de contextos, y ante estos contextos, pues es muy difícil tratar de englobar todos los conceptos en una sola perspectiva, ¿no? O en una sola, ya le dimos al punto, o en una sola voluntad. Ahí vamos a tener pues diferentes formas de ver la vida, ¿no? O de entenderla, no tanto de verla, sino de entenderla, que es un concepto total, pero totalmente diferente. Y te voy a dejar estas diapositivas para que puedas seguir dándoles estudio. Dogmatismo, ponle pausa, screenshot, que es el resumen de lo que acabamos de ver. Son 2 diapositivas por cada uno de los enfoques: el dogmatismo, el escepticismo, que vienen en el examen, obviamente estúdialas, el relativismo, el criticismo del que ya hablábamos, y prácticamente con esto estamos terminando la clase. Ahorita las vamos a ver en la clase en vivo. No te vayas, mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más.